partiendo de este sistema de ecuaciones lineales para poder resolver el sistema AX igual a B, ¿no es cierto? Que es en forma abreviada este sistema que está planteado acá. Entonces, para poder resolver ese sistema por los métodos iterativos, necesitamos, a partir de este sistema de ecuaciones, un sistema alternativo donde la incógnita X esté en ambos lados de la ecuación, de manera de poder generar este proceso iterativo dándole un valor inicial a X para después continuar con la siguiente iteración. Ok, hay una pregunta acá. Debería ser seguramente la pregunta relacionada con el tema que estamos dando. ¿Qué dice don Carlos Isaac? Dice, el segundo parcial es el jueves, dice. Don Carlos Isaac Jaldín Benavides. ¿Por qué está preguntando eso, Juan Carlos? Un amigo le dijo eso. Caraste. Bueno, acá las informaciones tienen que ser oficiales. Aquí. Yo les voy a decir cuándo es y además vamos a ponernos de acuerdo con ustedes, ¿no es cierto? Siempre los parciales nos ponemos de acuerdo. Nos queda todavía un tema más, que es el tema de interpolación, y ahí sí ya ponemos fecha para el segundo parcial. Ok, continuando entonces con lo que estábamos hablando. Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones AX igual a B, buscamos a partir de este sistema, ¿no es cierto? Buscamos un sistema alternativo donde X esté en ambos lados de la ecuación, ¿sí? De manera que yo le doy un valor cualquiera a X. Por ejemplo, le doy el valor de 0, ¿sí? De manera que la primera iteración, X va a ser igual a C. Ese valor de C lo vuelvo ahora a colocar como el valor de X, ¿no? Y voy a tener ahora B por C más C, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿hasta cuántas iteraciones vamos a hacer? Bueno, eso va a depender del nivel de aproximación que nosotros querramos. Ok, pero ¿de dónde vamos a determinar la matriz B y este vector C? Entonces, va a ser bien simple. Lo que tenemos que hacer en realidad es simplemente despejar, ¿no? Despejar X1 de la primera ecuación, ¿no? X2 de la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a Xn de la última ecuación, ¿no? De manera entonces que al ir pasando los otros términos al lado derecho de la ecuación, se nos van a generar la matriz B y el vector C. ¿No es cierto? Vamos a tratar de expresarlo acá. Por ejemplo, si yo despejo acá X1, ¿no es cierto? X1 está multiplicado por A11, ¿no? Lo vamos a poner en forma de ecuaciones para que quede más claro, ¿no? A ver, acá tenemos, lo vamos a hacer más chiquitito. A11, X1, más A12, X2, más A13, X3 igual a B1. A21, X1, más A22, X2, más A23, X3 igual a B2. A31, X1, más A32, X2, más
A3, 3, X3 igual a B3. Ok, entonces ahora vamos a despejar de la primera ecuación X1. Entonces, ¿cómo queda el otro lado? Al despejar X1, el coeficiente que está multiplicando a X1, que es el A11, pasa a dividir al lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, en el lado derecho ya tenemos B1, ¿no? Que va a estar dividido entre X1. Lo vamos a poner de esta manera así. B1 dividido entre A11. Y estos otros dos términos, ¿no?, van a pasar al lado derecho con el signo cambiado, ¿no? Entonces va a ser menos A12 dividido entre A11 por X2 y menos A13 dividido entre A11 por X3. ¿Sí? Ok. Ahora nos toca con X2. Despejamos X2 de la segunda ecuación. Entonces va a ser el B sub 2 dividido entre el coeficiente ahora que multiplica X2 es el A22, ¿no es cierto? Y los otros términos pasan al otro lado con signo cambiado. Entonces va a ser el A22, perdón, el A22 ya no va a estar del lado derecho, ¿no es cierto? Va a ser el A21 dividido entre el A22 por X1 y menos el A23 dividido entre A22 por X3. ¿Sí? Y ahora nos toca X3 de la tercera ecuación. Va a ser entonces B3 dividido entre A33 menos A31 dividido entre A33 por X1 menos A32 sobre A33 por X2. Ok, si nosotros ahora lo ponemos en el formato matricial, ¿no es cierto? A la izquierda nos va a quedar X1, X2, X3. Y a la derecha nos va a quedar esta matriz. Bueno, este sería nuestro vector B inicialmente, el vector C, perdón, que sería B1 sobre A11, ¿no?, el B2 sobre A22 y el B3 sobre el A33. Más, ahora tendríamos acá la matriz. Fíjense que en la primera ecuación, en el lado derecho, X1 no está, ¿no es cierto? Porque es lo que hemos despejado del lado izquierdo. Entonces, aquí va a haber un 0. Y el siguiente término sería el negativo del A12 dividido entre A11 menos el A13 dividido entre A11. En la segunda fila ya existe el X1 del lado derecho, entonces va a ser menos el A21. El A22 no existe del lado derecho y se pasa al A23 dividido entre A22. Y en la tercera fila tenemos el A31 dividido entre el A33 y el negativo de A32 dividido entre A33. Y todo esto multiplica a X1, X2 y X3, ¿no es cierto? Bueno, apenas entró. Fíjense que esta matriz de acá viene a ser la matriz B. Y este va a ser nuestro vector C. Entonces, la característica de esta matriz B es que tiene ceros, ¿no es cierto?, en la diagonal principal, que son justamente las incógnitas que hemos ido despejando del lado izquierdo, ¿no?, en la posición de X1, de X2 y X3. Entonces, por eso que no existen en el lado derecho esas incógnitas. Entonces, en esas posiciones aparecen estos. Y el vector C es simplemente el vector B dividido entre los coeficientes de la diagonal principal, ¿no?, cada línea entre su coeficiente de la diagonal. Entonces, de ahí es que determinamos la matriz B y el vector C. De manera que si nosotros lo generalizamos esto para sistemas n por n,
Entonces, en nuestro algoritmo, nosotros vamos a decir que los coeficientes de la matriz B, ¿no?, van a ser iguales a los negativos de los A y J dividido entre los A y I, ¿no es cierto? Todos estos coeficientes que están fuera de la diagonal, ¿no? Todos estos coeficientes que están fuera de la diagonal son esos negativos divididos entre los correspondientes coeficientes de la diagonal, ¿no? Entonces, eso está representado por esta parte. Y nos dice que van a tomar esos valores siempre que I sea diferente de J. Porque si I es igual a J, esos coeficientes van a ser 0. Es decir, todos estos coeficientes que están en la diagonal principal, ¿sí? Entonces, de esa manera ya aquí estamos generalizando cómo generar la matriz B. Y el vector C lo vamos a generar con los coeficientes del vector de términos independientes B sub I dividido entre los coeficientes de la diagonal principal, ¿no? Ok, entonces acá estos son para cualquier IJ, ¿no es cierto? Muy bien, una vez entonces que hemos constituido la matriz B y el vector C, ahora iniciamos el proceso iterativo dándonos un valor para X, ¿no?, que pudiera ser, por ejemplo, el primer valor de X pudiera ser 0, siempre y cuando se pueda generar la siguiente iteración, ¿no? Entonces le damos valor 0 a X, hacemos la operación, calculamos, ¿no?, B por 0, 0 más C, 0. Y esa nueva iteración la volvemos a incorporar al lado derecho de X, ¿sí? Y volvemos a realizar la operación y así sucesivamente. Entonces, esa operación está acá sintetizada, ¿no es cierto?, en esta ecuación de acá, el procedimiento de cómo calcular el producto de B por X más C. En cada línea M, ¿no?, porque acá la M nos va a indicar el paso referido a cada renglón o cada ecuación del sistema, ¿sí? Ok. Vamos a limpiar esto. Y esto de acá también. Entonces ya tenemos el esquema de cómo resolver un sistema de ecuaciones por el algoritmo. Este algoritmo de acá que acabamos de mencionar es conocido con el nombre de método iterativo de Jacobi, ¿sí? Ok. Por ejemplo, vamos a darnos un ejemplo acá. Tenemos este sistema de ecuaciones, ¿no? 10x1 más x2 más x3 igual a 12. La segunda ecuación va a ser x1 más 10x2 más x3 igual a 12. Y la tercera ecuación, x1 más x2 más 10x3 igual a 12. Ok. Este sistemita tiene características especiales que nos va a permitir profundizar, digamos, en algunos inconvenientes que se pueden producir. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Despejamos, ¿no es cierto?, de nuestra primera ecuación, despejamos x1. Entonces, el coeficiente 10 que está multiplicando x1 pasa a dividir a todos los términos del otro lado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener menos el coeficiente, acá hay un 1 y acá hay un 1 también, ¿no? 1 dividido entre 10, menos 0,1 de x2, menos 0,1 de x3, y 12 dividido entre 10, más 1,2, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo de la ecuación 2, ¿no?, despejando x2. Entonces vamos a tener menos 0,1 de x1 ahora, porque x2 quedó al lado izquierdo, menos 0,1 de x3 más 1,2. Y finalmente, x3 de la tercera ecuación vamos a tener menos 0,1 x1 menos 0,1 x2 más 1,2. Bueno, esto es lo que está obviamente representado aquí, ¿no es cierto? Ahí está representado nuestro
nuestro sistema de ecuaciones alternativo, ¿no? Nuestra ecuación alternativa al sistema AX igual a B. De manera que la solución de este sistema es también solución del sistema AX igual a B. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a limpiar esto y vamos a hacer los primeros cálculos a mano. Por ejemplo, de la primera ecuación, vamos a poner acá el número de la ecuación. 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, en la ecuación 1, vamos a calcular x1 con los primeros valores que nos damos, ¿no es cierto? Acá por defecto podemos dar x, todos los valores de x iniciales iguales a 0, ¿no? De manera que ahora reemplazamos, ¿no es cierto? Donde hay x, lo reemplazamos su correspondiente valor, ¿no? Entonces nos va a quedar acá el primer valor, vamos a ponerlo así, x1 del paso 1, va a ser 1,2. Nos pasamos a la segunda ecuación y calculamos x2, que va a ser lo mismo, ¿no es cierto? 0, 0, nos queda 1,2. Nos pasamos a la tercera ecuación y calculamos x3, que también va a ser 0, 0 y 1,2. Muy bien, ya tenemos esta primera línea de solución, nuestra primera iteración, ¿sí? El paso 1. Ok, nos vamos al paso 2 ahora, ¿no? Entonces, ahora ya no van a ser 0 los valores de x, ¿no? Los valores de x van a ser para x1, 1,2, x2, 1,2 y x3, 1,2. Quiere decir entonces que en la primera ecuación, ahora x2 vale 1,2, ¿no? Y x3 también. Entonces hacemos el producto, ¿no? Menos 0,1 por 1,2, menos 0,1 por 1,2, más 1,2. Y eso nos va a dar entonces x1 del paso 2 ahora, ¿no? Va a ser 0,96, ¿no es cierto? Si hacemos en la segunda ecuación lo mismo, ¿no? Nos va a dar x2 del paso 2, 0,96. Y finalmente acá en la tercera ecuación también hacemos lo mismo. Y también x3 nos va a dar el mismo valor. Bueno, esto obviamente es porque, como decía al comienzo, esta matriz o este sistema tiene características especiales. De manera que la segunda iteración ahora tenemos ya los tres valores calculados, ¿no? 0,96. Y el procedimiento continúa, ¿no? Ahora ya en vez de 1,2 vamos a colocar el 0,96, volver a calcular y así vamos obteniendo cada una de las iteraciones correspondientes, ¿no es cierto? Los siguientes valores de x van a ser 1,008. Después nos va a dar la siguiente iteración, 0,9984 y así sucesivamente. De manera que cada vez que hagamos más iteración, el valor se va a aproximar, en este caso, a la solución exacta, ¿no? Para este sistema, que es 1. Es decir, x1 vale 1, x2 vale 1 y x3 vale 1. Entonces, mientras más iteraciones hagamos, más se va a aproximar al valor verdadero, ¿no? Al valor exacto de la solución de este sistema. ¿Sí? Ok, entonces, como se ve, este método de solución es muy simple. Ahora, ¿por qué tendríamos que recurrir a los métodos iterativos si nosotros pudiéramos resolverlo esto por los métodos directos, como el método de Gauss? Entonces, pensando en sistemas ahora que tenemos software muy poderosos para modelar la naturaleza, los cuales nos llevan a plantearnos sistemas de ecuaciones extremadamente grandes, ¿no es cierto? Sistemas, estamos hablando de miles de ecuaciones con miles de incógnitas. Entonces, en esos sistemas, controlar por los métodos directos, por el método de Gauss, por ejemplo, los errores de redondeo, se tornan una verdadera pesadilla, ¿no es cierto? Hay que generar
unos software aparte para el control de los errores de redondeo. Entonces, como una alternativa a este tipo de soluciones, están los métodos iterativos. Fíjense que nosotros acá, los métodos iterativos, podemos controlar el error de redondeo simplemente generando más iteraciones, ¿no? Entonces, el procedimiento para programar estos métodos iterativos es extremadamente sencillo y, por lo tanto, el control del redondeo se vuelve también un problema más sencillo, ¿no? Entonces, en sistemas que son extremadamente grandes, podemos entonces encarar la solución por los métodos iterativos. Ok, vamos a ver un problemita que pudieran tener los métodos iterativos, ¿no? Hasta ahora hemos visto que todo está bien. Todo parece muy bonito, pero aquí aparece un problemita. Fíjense que este sistema de ecuaciones, ahora del ejemplo 2, es exactamente el mismo que el sistema de ecuaciones del ejemplo 1, solo que hemos desordenado el orden de la fila, ¿no es cierto? Acá hemos colocado lo que era la fila 3, ¿no? Acá está la fila 1 y esta es la fila 2, ¿no es cierto? Acá era la fila 3, la fila 1 y la fila 2 de este sistema de acá, ¿no es cierto? Esta es nuestra fila 1, fila 2 y fila 3. Y acá la hemos desordenado, ¿sí? Entonces, si hemos desordenado nuestras filas y nosotros tenemos que despejar, ¿no es cierto?, desde la fila 1, ¿no es cierto?, el x1, ¿cómo va a quedar entonces los coeficientes al otro lado? Fíjense que ahora el coeficiente que multiplica x1 es 1. Entonces, va a pasar directamente menos x2, ¿no? Va a pasar menos 10x3 dividido entre 1 y más 12 dividido entre 1, 12. Lo mismo hacemos para x2. De la segunda fila, entonces despejamos x2, que va a ser menos 10x1, menos x3, más 12. Y finalmente, de la tercera fila, despejamos x3, que va a ser menos x1, menos 10x2, más 12. Ok, esto es entonces lo que está aquí, ¿no es cierto? Ya tenemos acá nuestras ecuaciones despejadas y vamos a resolver. Entonces, nos damos inicialmente que todos los valores de x sean iguales a 0, ¿no es cierto? Acá nos colocamos todos los valores iniciales 0. Entonces reemplazamos, ¿no? 0, 0 y nos da 12, ¿no? 0, 0, 12. Acá 0, 0, 12. Ok, entonces nuestra primera aproximación a la solución es x1 igual a 12, x2 igual a 12, x3 igual a 12. Ahora ese resultado lo reemplazamos para obtener nuestra siguiente iteración. Entonces, en vez de 0, ahora ya van a tomar x igual a 12, ¿no es cierto? 12. Entonces va a ser menos 12 más este 12 se van, digamos, ¿no? Acá. Y nos queda entonces menos 10 por 12, menos 120. Lo mismo, ¿no? En cada una de las filas, acá vamos a colocar 12, 12. Este con este se van y nos queda menos 10 por 12, menos 120. Aquí va a ser 12 y 12, ¿no? Este con este se anulan y nos queda menos 120. Ok, la siguiente iteración entonces va a ser introducir los valores de x, el valor de menos 120, ¿no? Entonces aquí ya va a ser menos 120, menos 120. Haciendo el producto nos va a dar entonces 1332, ¿no? En cada fila hacemos las operaciones y nos van a dar esos valores, ¿no? 1332, 1332. Si ese valor ahora lo volvemos a reemplazar en estas ecuaciones,
nos va a dar menos 14.640. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? La solución, ¿no?, de este sistema era la solución exacta, ¿no? X igual a 1, ¿no es cierto? Para las tres incógnitas. ¿Por qué ahora nos estamos yendo hacia una solución que no tiene, o sea, que no se acerca a ningún valor, ¿no es cierto? Nos estamos alejando de cualquier solución en realidad. A eso se denomina que la solución es divergente, ¿no? En vez de ser convergente, ¿no es cierto?, hacia una solución, esto más bien está divergiendo, ¿no? Cada vez se está alejando más de cualquier solución. Ok, entonces vamos a analizar por qué sucede eso, ¿no? ¿Por qué este sistema, ¿no?, este sistema es divergente y este otro de acá es convergente, ¿no? Converge hacia la solución exacta. Entonces nos fijamos cuál es la característica de este sistema para que tenga solución. Y claramente se destaca de que los coeficientes de la diagonal principal, fíjense, son los mayores de cada fila, ¿no? Si nosotros comparamos, ¿no?, en la fila 1, por ejemplo, el 10 que está en la posición de la diagonal es el mayor de su fila correspondiente, ¿no es cierto? 10. En la segunda fila, el mayor es el que está también en la posición de la diagonal y es el mayor de su fila. Y lo mismo en la fila 3, el coeficiente que está en la diagonal es el mayor de su fila. Entonces, esa es la característica que hace que este sistema sea convergente, ¿no? Y que este otro sistema, fíjense que los mayores coeficientes no están en la posición de la diagonal, ¿no? Entonces, esto hace que en este caso, este sistema sea divergente. Entonces, en relación a esto que hemos dicho, está lo que se denomina sistemas diagonalmente dominantes. Entonces, ¿qué es un sistema diagonalmente dominante? Básicamente se está referido a la matriz de coeficientes de ese sistema. Entonces, si la matriz de coeficientes, ¿no?, la matriz A, que es una matriz cuadrada, ¿no es cierto?, n por n, es diagonalmente dominante, se dice que es una diagonalmente dominante cuando cada uno de los coeficientes de la diagonal principal es mayor en valor absoluto a la suma de los otros coeficientes en la fila correspondiente. Esto lo podemos plantear en términos matemáticos de esta manera, ¿no? El valor absoluto del coeficiente de la diagonal principal, ¿no es cierto?, el A sub I es el coeficiente de la diagonal principal, va a ser mayor a la suma de los otros coeficientes de la misma fila, ¿no?, la fila I. Y obviamente los A y J, los valores de J van a ser diferentes a los valores de I, ¿no? Porque si fuesen iguales, es el coeficiente que está al lado izquierdo de esta ecuación, o de esta desigualdad. Entonces, siempre que se dé esta situación, es decir, que la matriz A sea diagonalmente dominante, entonces podemos decir que si la matriz de ecuaciones es diagonalmente dominante, es condición suficiente para que la solución por los métodos iterativos sea convergente, ¿no? Entonces, si la matriz, ¿no?, resumiendo, si la matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante, es condición suficiente para que los métodos iterativos sean convergentes, es decir, lleguen a la solución. Ahora, acá dice condición suficiente, no dice condición necesaria. ¿Cuál es la diferencia entre una condición suficiente y una condición necesaria? Si nosotros dijéramos condición necesaria, significa que
necesariamente la matriz de coeficientes tendría que ser diagonal dominante para que se obtenga la solución. Y no es así. Pudieran haber sistemas que aún la matriz de coeficiente no sea diagonalmente dominante y aún así se pueda llegar a la solución. Es por eso entonces que no es una condición necesaria, pero es una condición suficiente. ¿Qué significa? Que si la matriz de coeficiente es diagonalmente dominante, entonces sí tenemos la seguridad de que los métodos iterativos van a ser convergentes, es decir, van a llegar a la solución. ¿Sí? Ok, entonces, relacionándolo con el ejercicio 1 y 2, nosotros vemos que los tres coeficientes que están en la diagonal principal son los mayores a la suma de los otros dos, ¿no es cierto? Que son, el 10 es mayor a 1 más 1, que es 2, ¿no? En la primera fila. Lo mismo, en la segunda fila, 10 es mayor a 1 más 1, 2. Y en la tercera fila, 10 es mayor a 1 más 1, 2. Entonces, esta matriz, esta matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante. Y por lo tanto, podemos garantizar de que ese sistema va a tener solución por los métodos iterativos. En cambio, en el sistema 2, fíjense que este coeficiente, perdón, el coeficiente de la diagonal, ¿no? Los tres coeficientes de la diagonal no son los mayores de sus filas, ¿cierto? El 1 no es mayor a la suma de los otros dos, por ejemplo, en la fila 1 que da 11, ¿no? O sea, 1 no es mayor a 11. Lo mismo en la segunda fila y lo mismo en la tercera fila, ¿no es cierto? 1 no es mayor a 11 y 1 no es mayor a 11. Entonces, en el segundo ejercicio, la matriz de coeficiente no es diagonalmente dominante y por lo tanto, en este caso, ¿no? Ya vimos que no tiene solución, ¿no es cierto? En este caso no tuvo solución. ¿Por qué? Porque no era diagonalmente dominante la matriz de coeficiente del sistema inicial. ¿Sí? Ok, entonces eso va a ser un indicativo de cómo nos va a ir con el proceso iterativo. Ahora, si esta matriz que inicialmente no es diagonalmente dominante, hiciéramos el proceso inverso que hicimos, ¿no es cierto?, para llevarla a su forma no diagonalmente dominante. Es decir, si reordenamos la fila y lo llevamos a este sistema a este orden, colocando en la posición de la diagonal los mayores coeficientes, entonces sí va a tener solución, ¿no es cierto? Es decir, vamos a garantizar la solución. Entonces, lo que nos dice acá, ¿no? Previo al inicio de la solución, se debe verificar si la matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante. Caso no lo sea, se deben hacer las permutaciones de filas correspondientes para llevar a su forma equivalente diagonalmente dominante o lo más aproximado posible, porque no siempre se va a poder, ¿no es cierto?, llevar a su forma diagonalmente dominante, pero lo más parecido posible, ¿no? Entonces, en el ejemplo 2, por ejemplo, si nosotros llevamos la primera fila, donde el coeficiente, fíjense, vamos a destacar acá los mayores coeficientes de cada fila. Entonces, en la fila 1, el mayor coeficiente está en la posición de la columna 3. Por lo tanto, toda esta fila la llevamos a la fila 3, ¿no? En la segunda fila, el mayor coeficiente está en la columna 1. Por lo tanto, esta fila la llevamos a la primera posición. Y finalmente, en la tercera fila, el mayor coeficiente está en la columna 2, entonces esta se va a la segunda fila. Y de esa manera nos quedan entonces, ¿no es cierto?, los tres coeficientes en la posición de la diagonal principal. Y de esa manera garantizamos la solución por los métodos iterativos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Carácter, yo me olvidé de grabar ahora la clase. De todas maneras, le voy a poner la grabación del otro grupo, ¿ya? Porque ya prácticamente ya lo terminamos.
esta parte. Pero bueno, vamos a continuar. En el método, el algoritmo que habíamos destacado acá o desarrollado era el algoritmo del método iterativo de Jacobi, ¿sí? En este método se plantea resolver todas las ecuaciones en cada fila, ¿no es cierto? Cada fila van a resolver todas las ecuaciones con los mismos valores. Eso, digamos que es un poco lento, es un proceso lento. Entonces, hay este otro algoritmo, que es el algoritmo del método iterativo de Gauss-Seidel, que se denomina, donde la única diferencia es que cada valor de incógnita calculado se lo puede reutilizar en la misma fila, ¿no? Entonces aquí está el algoritmo. Fíjense que todo esto de acá es idéntico, inclusive todo esto de acá también. La única diferencia va a ser que acá estamos introduciendo otra sumatoria donde, fíjense que el superíndice de XJ, que acá estaba mal, ¿no? Aquí está mal, es M, donde M tiene el mismo valor de la fila en que se está calculando la incógnita. Es decir, que vamos a utilizar el valor recién calculado en la misma fila para calcular la siguiente incógnita, ¿no? Si ya calculé X1, en la misma fila del paso 1, voy a utilizar ese valor de X1 para calcular X2 en el paso 1. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahorita cuál es esa diferencia. Este método de Gauss-Seidel obviamente es mucho más acelerado porque reutiliza el valor de la incógnita ya calculada para calcular la siguiente. Por ejemplo, en el mismo ejercicio, ¿no? Ya tenemos el sistema alternativo ya, ¿no es cierto?, donde X está a ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces ahora le damos inicialmente, igual que lo habíamos hecho con el método de Jacobi, todas las incógnitas que valgan 0. Entonces, en la primera ecuación, acá X2 vale 0 y X3 vale 0, ¿no es cierto? Estos dos valores de acá toman los valores de X. Y calculamos X1, ¿no? Haciendo las operaciones nos queda que vale 1,2. De manera que para la siguiente incógnita, es decir, para calcular X2, ahora X1 ya no va a tomar el valor inicial, sino el valor último calculado, que era 1,2. X3 todavía sigue valiendo 0, ¿no es cierto? No se modificó el valor de X3. Pero el de X1 sí, ya lo conocemos que vale 1,2. Entonces, haciendo operaciones ahora, para X2 nos da 1,08, ¿no es cierto? Entonces, para calcular X3 en el paso 1, ahora le colocamos los últimos valores obtenidos para cada incógnita. X1 es 1,2 y X2 ahora vale 1,08, ¿no es cierto? De manera que al hacer operaciones ahora nos da X3 0,972. Entonces, fíjense que el proceso es mucho más acelerado que el de Jacobi, ¿no? En el segundo paso, ahora los últimos valores de cada incógnita calculada es el de la fila anterior, ¿no es cierto? De manera que X2 vale 1,08 y X3 vale 0,972, ¿no? Haciendo operaciones para X1 obtenemos este valor de X1, 0,9948. Y ese último valor es el que utilizamos para calcular X2 en la siguiente ecuación, ¿no? 0,9948. X3 vale 0,972. Y haciendo operaciones obtenemos para X2 1,00332. Y así sucesivamente, ¿no? Volvemos otra vez acá. 0,9948. Acá va a ser ahora ya 1,00332. Y obtenemos el valor de X3. Ok, fíjense que acá en 7 iteraciones ya prácticamente mi calculadora
se desbordó, es decir, ya no consigue mejorar la aproximación, ¿no? Porque se hizo un número muy parecido a 1. Entonces la calculadora ya lo redondea al valor de 1. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente en 7 iteraciones con Gauss-Seidel ya obtuvimos, entre comillas, ¿no es cierto?, la solución exacta. Entonces quiere decir que este método obviamente que es mucho más acelerado que el de Jacobi. Igualmente fácil de programar y tenemos la ventaja de entonces ir disminuyendo los errores de redondeo a medida que generamos más iteraciones. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Está muy pasivo, che. ¿Qué pasa, cara? Bueno, Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Siempre va a empezar la primera iteración con cero? O sea, M0. no es obligatorio, ¿no es cierto? Pero si ustedes van a hacer su algoritmo, pudieran dejar abierto a que el operador, digamos, del software introduzca los primeros valores de X, ¿no? Si es que se tuviera más o menos saber por dónde está la solución. Pero eso sería poco práctico, ¿no es cierto? Porque si es un sistema muy grande, ¿no?, un sistema enorme, introducir los valores a mano de cada incógnita es un problemón, ¿no? Entonces, por eso que se deja la opción de tener un valor por defecto, que puede ser, como les decía, 0, ¿no? Por facilidad, digamos, ¿no? O pudiera ser igual a 1, ¿no? No sé. Como es un proceso iterativo, ese valor se va a ir modificando a medida que se hagan más iteraciones, ¿no es cierto? Y si es convergente, se va a acercar a la solución, ¿no? Entonces, por eso que eh, como como buena práctica, digamos, sería dejarlo el valor inicial de todas las incógnitas iguales a 0. Pero si ustedes creen que es mejor colocarle, por ejemplo, x igual a 1, pudiera ser también, ¿no? Pudiera ser. La cosa es que no sea tan complicado introducir esta primera aproximación, digamos, ¿no? A no ser que sea un sistemita pequeño y nosotros sepamos más o menos por dónde va a ir la solución y pudiéramos darle los valores más cercanos a cada una de las incógnitas. Pero claro, pensando en general y en sistemas que son extremadamente grandes, sería poco práctico, ¿no es cierto?, introducir a mano los valores iniciales. Ok, espero que hubiera sido suficiente la explicación. Entonces, estos métodos que acabamos de ver, obviamente, si ustedes analizan los algoritmos, son fáciles de programar. De hecho, son más fáciles de programar que el método de Gauss, ¿no es cierto? Es un algoritmo sencillo de programar, se puede controlar mucho mejor el error de redondeo a medida que es simplemente aumentar la cantidad de iteraciones y podemos mejorar sensiblemente la cantidad, el error de redondeo. El único inconveniente, entonces, que tienen estos métodos iterativos, que lo hemos visto, es cuando la matriz de coeficiente no es diagonalmente dominante. Entonces, ahí vamos a tener problemas porque tendríamos que hacer permutaciones de fila para llevar los mayores coeficientes en la posición de la diagonal principal. Y eso significa que tenemos que hacer digamos, un preprocesamiento. Antes de iniciar, digamos, el proceso iterativo, hacer esa verificación y hacer esas permutaciones de fila. Y si es que realmente no podemos llegar a una matriz diagonalmente dominante, entonces vamos a tener que resolver el sistema y ayudarnos con otros métodos que se llaman los métodos de relajación, que son unos métodos que se elige un valor de ponderación para ir modificando los valores de las incógnitas en cada iteración y forzar al método
a que sea convergente. Esos métodos de relajación no los vamos a ver acá, entonces ya ustedes, los que estén interesados, obviamente pueden hacer un estudio de estos métodos de relajación, que pueden ser de sobre-relajación o subrelajación, dependiendo si los coeficientes que se van a utilizar son mayores o menores a la unidad. Pero en general, en la área de ingeniería, en las áreas de ingeniería, en general, la matriz de coeficientes viene a ser diagonalmente dominante, por lo general, ¿no es cierto? Entonces, en general, estos métodos se utilizan exitosamente para resolver, entonces, como les decía, grandes sistemas de ecuación. Muy bien, jóvenes. Si es que no hay dudas, vamos a quedar por ahí. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de todos estos métodos que hemos visto para calcular, para resolver sistemas de ecuaciones, para calcular inversas, determinantes, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar por ahí. Y como no me olvidé de grabar esta clase, entonces voy a grabarlas con el otro grupo y se las voy a subir esa grabación. Muy bien, que tengan muy buen día y chau, chau para todos. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau, que les vaya bien. Ingeniero. Chau, chau.